Saludos fraternos, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Henos aquí, ya listos para comenzar la lectura de la palabra de Dios, la lectura continuada de la Biblia. Entonces, Biblia en mano, vamos a comenzar con la oración. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, en este momento nos ponemos en disposición para leer la Sagrada Escritura. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que siembres en nuestra vida verdadera vida a través de lo que quieras darnos a conocer y a entender. Señor Jesús, sabes cuánto necesitamos que tu palabra nos domine y guíe nuestra vida. Deseamos ardientemente que la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes en nosotros para ser unos buenos discípulos tuyos y así poder llevarla y darla a conocer a nuestros hermanos. Ayúdanos de esta manera, Señor, poder conocerte más para ayudarte en la construcción de tu reino. Derrama, Señor, sobre nosotros tu Espíritu Santo para que inunde de tu sabiduría, discernimiento y perseverancia esta lectura diaria de tu palabra y podamos así comprender exactamente lo que quieres de cada uno de nosotros. Que tu palabra nos enseñe a hacer la voluntad del Padre como tú la hiciste, con entrega, con amor, con sacrificio, con el servicio y mucha dedicación. Habla, Señor, para que tu siervo escuche. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, aquí estamos. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de San Juan. Antes de comenzar la lectura, quiero colocarnos en contexto. Es bueno que cuando leamos la Biblia, siempre leamos el prólogo del libro, el cual estamos comenzando a leer, para colocarnos justamente en el contexto y conocer los detalles de cómo se escribió este libro, eh, cuál fue el periodo en el cual se escribió y todo el contexto que rodea este escrito que vamos a leer. Es muy importante porque esto nos va a ayudar a la comprensión. Pero como les dije, más que una comprensión intelectual, el mismo Espíritu Santo nos irá dando las luces y la comprensión para ir encarnando esta palabra en nuestra vida. Entonces comienzo con esta introducción del libro de la carta, la primera carta de San Juan, y mi Biblia trae esta introducción. Nos dice así: esta primera carta de Juan, inseparable de su evangelio, nos recuerda que el camino cristiano no es menos que una divinización, la nuestra. En toda época, el ideal cristiano ha parecido pálido o estrecho a mucha gente, sin criticar directamente los valores del cristianismo y sus beneficios a la humanidad. Les ha parecido que limita al hombre. Pensemos en todos aquellos que, como Marx, ha sostenido que la verdadera liberación humana pasa por la lucha contra la fe. Pensemos en los que hoy en día se confían a la ciencia para prolongar sus posibilidades de vida.
Pensemos por último en todos los que rechazan el activismo occidental y buscan en las sabidurías orientales un acceso al absoluto que ni siquiera han visto en la fe cristiana. Pero incluso entre los cristianos, la religión sentimental, basada en un entusiasmo por Jesús, el Maestro bueno, que enseña el amor universal, oculta a menudo una ignorancia de los ideales de la fe. Cabe recordarles que en Jesús queremos alcanzar a Dios mismo, estamos en busca de la verdad y queremos perdernos en esa verdad de donde salimos. En esta primera carta de Juan, él afirma, si tienen al Hijo de Dios, tienen toda la verdad, están en el camino del auténtico amor y están en comunión con Dios mismo. Pero quizá nos engañamos a nosotros mismos cuando pretendemos estar en Cristo y por eso Juan precisa los criterios, las condiciones que nos permiten verificar si realmente andamos en la luz y vivimos en el amor. Fíjense lo interesante. Ese es el centro del mensaje de esta carta. Verificar si realmente andamos en la luz y vivimos en el amor de Dios. Esta carta de Juan pretende disipar dudas o confusiones sobre la fe que se debían al desarrollo de una religión o, si se quiere, un movimiento de pensamiento conocido en la historia como la gnosis o conocimiento. Había allí todo un conjunto de teorías en que se habían fundido elementos anteriores de las religiones llamadas asiáticas, es decir, de la provincia romana de Asia, la actual Turquía. Pablo se había topado con ellas hacía ya 30 años y ahora Juan veía el progreso de la gnosis en torno a la iglesia de Éfeso. La gnosis estaba siempre lista para apoderarse de las creencias con que se encontraba para refundirlas en sus cuentos interminables. Así es como trataba de integrar la persona de Jesús en sus dialécticas intelectuales, en las luchas entre el Dios malo, el del Antiguo Testamento, creador del mundo material, y el Dios bueno, Padre de los espíritus, al que le habían arrebatado un cierto número de almas para encerrarlas en cuerpos materiales. Jesús había venido de Dios bueno y era espiritual. Había tenido solo la apariencia de un hombre. Su misión era predicar y no había muerto por nosotros. Para esa gente, están hablando de los gnósticos, para esa gente la redención continuaba siendo el proceso por el cual las almas, chispas divinas, se desprendían de la materia y para ellas la única cosa importante era saber de dónde venían. Desde el momento en que uno conocía los secretos del Dios de la materia y del Dios de los espíritus, era espiritual y estaba salvado. La responsabilidad individual no existía. Se condenaba la procreación, pero se estimulaba la libertad sexual. Era pues necesario reafirmar que Jesús era el Cristo y el Salvador venido en la carne para destruir el pecado. Y la carta
hablará más de una vez del sacrificio y de la sangre de Jesús frente a la irresponsabilidad moral inculcada por la gnosis. La carta demuestra que el mundo será salvado por la dinámica del amor. La revelación del Dios amor, lo que distingue al cristianismo de todas las demás religiones, permite que nazca en nosotros algo eterno y divino que vencerá al mundo, a sus tentaciones y su capacidad de mentir y de matar. Esta carta debió ser escrita por los años 95 y está fuera de duda que su objetivo era acompañar al Evangelio de Juan. Algunos piensan que trata de rectificar interpretaciones abusivas que se pudieran hacer de diversos pasajes de ese Evangelio. En esta carta se pueden reconocer tres partes. La primera, andar en la luz, que lo vamos a encontrar desde el versículo 1 desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 29. Allí reconocemos a Dios en Cristo. Siempre debemos mantener ante nuestros ojos sus acciones y su manera de ser humano. La segunda parte, vivir como hijos de Dios. Esto lo encontramos a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 6. Esto incluye el creer que hemos renacido de lo alto, nacidos de Dios, nos sentiremos pues como en casa ante sus mandamientos. Y la tercera parte nos hablará de Dios amor, fuente de todo amor, ya desde el capítulo 4 en adelante. Y fuente del amor, ¿verdad? Dios amor, fuente del amor y fuente también de la fe. La fe ha renovado nuestro conocimiento de Dios, pero lo más importante es comprender su amor y para ello la mejor enseñanza es la de la cruz. Entonces, habiendo escuchado esta introducción tan interesante, ya entramos en contexto de lo que vamos a escuchar en esta carta. Fíjense lo que rodeaba en esos momentos a Juan, lo que le preocupaba, ¿no? Todas las influencias de estas religiones que venían del, del oriente, y prácticamente eso es lo que está pasando hoy en día. Muchas influencias de muchas corrientes tratan de opacar nuestra fe. Entonces prestemos mucha atención porque en esta carta podemos conseguir muchas respuestas a situaciones de nuestra vida actual. Comencemos con la lectura. Capítulo 1. Caminar en la luz. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero al verbo, la palabra que es vida. Porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas.
Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Bien, le voy a acompañar un breve comentario a esta lectura del primer capítulo para ir fijando la comprensión. Recordemos que la lectura de la Biblia no es una carrera contra el tiempo. Debemos leerla despacio, debemos leerla con tiempo para poder ir asimilando el mensaje, ¿sí? Es como saborear un caramelo. El caramelo se va chupando poco a poco y vamos degustando todo su sabor. Si lo comemos muy rápido, tal vez perdamos detalles de todo ese sabor que viene acompañado de aquel caramelo. Entonces, te voy a ir acompañando a este primer capítulo que hemos leído, el comentario. Y aquí la Biblia de latinoamericana trae un comentario muy interesante que les voy a compartir. Recordemos que en nuestra Iglesia Católica, en las Biblias católicas, hay una parte inferior, una parte en la parte de abajo de la Biblia, aquí abajo, ¿verdad? Aparecen unos comentarios y es justamente para ayudarnos a la interpretación de lo que hemos leído. Recordemos que a diferencia de otras denominaciones religiosas, la Iglesia Católica en su magisterio tiene la responsabilidad de la interpretación correcta de la palabra. Por tanto, es una guía muy importante que debemos tomar en cuenta esa interpretación que le da la Iglesia. Entonces voy a leerles algunas cosas interesantes que he encontrado aquí en esta Biblia. Vemos en el versículo 1, en todo lo que es el versículo 1 y versículo 2 y versículo 3, que Juan, el evangelista, se presenta como un testigo directo del que ha sido su maestro y amigo. ¿Quién era su maestro y amigo? Jesús. Y que no era menos que la palabra eterna hecha hombre. La palabra eterna hecha hombre. Habla en forma plural porque se siente solidario del grupo de los primeros apóstoles que como él dan testimonio sabiendo que quien lo recibirá encontrará la alegría. Juan da testimonio porque vivió con aquel que es la palabra, con aquel que es el Hijo del Padre, palabra eterna. Vemos en ese versículo 1 y versículo 2 que nos habla de la vida. Dice, la vida se revela como un don del Padre, como un renacer del hombre que ya no sabía esperar, como una sonrisa divina, la vista inesperada del que viene a compartir la vida de los hombres. ¿Quién vino a compartir la vida de los hombres? El mismo Dios hecho carne en su Hijo muy amado, la palabra eterna. La vida no se encuentra en los libros. Oído con esto,
la vida no se encuentra en los libros, sino que aquellos que la han encontrado y tienen experiencia de ella antes que nosotros pueden despertarnos. Es decir, los que fueron testigos de esa experiencia de Dios pueden despertar nuestra fe. Sigamos adelante en el versículo 5. Ahí nos habla de que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Por tanto, nos invita a caminar en la luz, más allá de las diferentes verdades que descubren los hombres, hay una luz o una evidencia o una presencia que es la verdad total. La luz no se divide, no está, uno está o no está en la luz, o estás o no estás. No nos proporciona directamente conocimientos, sino que la persona misma actúa, vive y anda en la luz. Quien entra a la fe descubre esta luz que lo libera de muchas trabas. Una de ellas, la visión parcial del que se entusiasma por una causa, una ambición, un amor y descuida sectores importantes de su vida. La segunda, la ceguera del que consume su vida sin preguntarse sobre lo que quedará de ella, qué quedará de mi vida. Y la tercera, la miseria del que se deja llevar por su ambiente. La fe nos abre poco a poco una visión esperanzadora de nuestra misión y del amor que lleva nuestra vida. Luego la palabra entra directamente a hablarnos del perdón y nos dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. El primer criterio para saber si andamos en la luz es este: ¿nos apartamos del pecado? Aquí Juan quiere rebatir a algunos que decían, por ser cristianos, estamos ahora unidos a Dios, ya no importan los pecados. Como ahora estoy con Dios, pues ya estoy salvado. No importan los pecados, ¿ok? Versículo 9. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará. Confesar a Dios nuestros pecados, es decir, reconocerlos humildemente ante Él, confiados en su bondad. De no mediar esta actitud, el sacramento de la confesión no tendría valor. Pero al revés, confesar nuestras culpas en el sacramento de la reconciliación ayuda fuertemente a tener el corazón abierto ante Dios. Fíjense lo importante de confesar nuestros pecados, porque la confesión de los pecados hará que caminemos en la luz y en el amor de Dios. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este primer capítulo de la primera carta de San Juan. Continuaremos en el próximo video. Está pendiente, recuerda apoyarme con el me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, compartir el video en tus redes sociales y comentar.
importante que formemos alrededor de estos videos una comunidad que nos gusta comentar sobre la palabra, qué nos ha parecido, qué nos llevamos, cómo ha sido tu experiencia. Te leo en los comentarios, te digo hasta la próxima, Dios te bendiga.